Nos vamos para Cisjordania. ¿Por qué? Nos atiende un sacerdote, Gonzalo Arboleda, un sacerdote colombiano. Él está en su misión pastoral, ayudando a una situación, pues ni más faltaba, no comparable con la de Gaza, donde ya no se sabe cuántos miles han muerto. Pero la de Cisjordania también preocupa por la agresividad que se ha presentado con los palestinos que viven allí. Hay por lo menos 785 personas muertas, 167 niños, 6.250 personas heridas. Esto es al otro lado, en Cisjordania. Y allá, Gonzalo, un sacerdote colombiano, adelanta su trabajo de ayuda. Padre Arboleda, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. Muchas gracias por recibirme en el programa. Buenos días para ustedes. Padre, ¿usted qué hace allá? ¿Por qué terminó allá? Pues mira, yo soy parte de una congregación religiosa. Se llama el Instituto del Verbo Encarnado. Somos misioneros. Y tenemos, entre tantas obras, tenemos una casa de misericordia en Belén, que es decir, una casa que recibe niños con necesidades especiales y que no tienen familia, niños huérfanos. Entonces nosotros los acogemos, vivimos ahí con ellos y nos encargamos de ellos, somos sus papás en definitiva. Así que llevo aquí, ya van a ser casi 2 años en esta obra tan hermosa que se llama Hogar Niño Dios. Usted acaba de mencionar una palabra mágica, que es Belén. Nuestros villancicos hablan de Belén. La Navidad es de Belén. El Niño Dios para nosotros es Belén. ¿Cómo fue una Navidad, Padre, sin poderla celebrar en Belén? Sí, realmente, o sea, te refieres a desde que empezó la guerra. Correcto, la última Navidad no pasó en Belén. Sí, lo que declararon las autoridades eclesiásticas de todas las iglesias diversas, porque aquí no solamente está la iglesia católica, sino está la iglesia ortodoxa y la luterana, dijeron que no iban a hacer celebraciones la Navidad pasada, celebraciones públicas grandes, en solidaridad con la gente en Gaza que estaba sufriendo muchísimo en ese tiempo, como sigue sufriendo ahora. Entonces, digamos, obviamente se celebró la misa y todo, pero fue todo muy reducido en comparación con todos los años anteriores, que siempre se hace mucha fiesta y es un evento muy hermoso. Ciertamente fue algo muy triste y sigue siendo algo muy triste lo que estamos viviendo aquí. Gracias a Dios, la zona de Belén es una zona que se ha mantenido muy tranquila durante todo el transcurso de la guerra. Pero si vas a otros lugares de la Cisjordania, por ejemplo en el norte, lo que es Nablus, lo que es Jenin, ahí sí ha habido mucho conflicto, mucha violencia, han habido muchos muertos. Y ni hablar, como dijiste, ya de Gaza, donde ya van más de 43,000 muertos. Increíble. Padre, hablemos de la convivencia, porque pues en una ciudad como Jerusalén hay gente de todas las religiones, hay templos para todos los gustos y hay diferencias, ni más faltaba, pero hay una convivencia. ¿Qué tan alterada se ha visto esa convivencia en la que usted ha sido protagonista después del 7 de octubre del año pasado? Pues mira, te puedo decir que aquí siempre ha habido algo de paz y algo de conflicto. O sea, no es que uno ve que, digamos, los judíos están contra los musulmanes y contra todo el mundo contra todo el mundo todo el tiempo. No, digamos, por lo general siempre ha habido algo de estabilidad, pero ciertamente desde que empezó la guerra hay mucha más tensión, mucha tensión. Yo, por ejemplo, conozco casos de gente palestina, sean cristianos, sean musulmanes, ¿no?, que trabajando en Israel, porque tienen permisos, ¿no?,
pero en Israel ya no los quieren recibir porque tienen miedo, porque ya hay toda una idea de que todos los palestinos son terroristas, por ejemplo. Entonces, esas cosas hacen que el conflicto crezca y que la animosidad crezca, ¿no? Después, en cuanto a la libertad religiosa, por el tema de la convivencia, ¿no? Como estabas diciendo, aquí tienen que convivir gente de religiones distintas, y sobre todo los cristianos, que son la minoría en todas estas tierras, sea en Israel, sea en Palestina, una minoría muy, muy pequeña, son en definitiva los que más se ven perjudicados. Porque siendo una minoría no se pueden defender, los gobiernos no necesariamente siempre apoyan a los cristianos. Por ejemplo, en Palestina, digamos que se sigue, técnicamente hay la ley que prohíbe lo que sería el convertirse de religión, digamos, a punto que, por ejemplo, si una persona musulmana quisiera adoptar el cristianismo, pues estaría poniendo su vida en peligro de muerte, caso que ya ha sucedido. No que el gobierno ejecuta tal decisión, pero sus familiares, sus amigos podrían con impunidad, digamos, podrían quitarle la vida, ¿no? Entonces, vemos que hay ciertamente una persecución religiosa en medio de esta convivencia que, digamos, desde afuera parece que todo está bien, parece que no pasa nada, pero justamente realmente hay una persecución, quizás sea más leve que en otros lugares, como por ejemplo Nigeria, donde vemos que mueren muchos cristianos en el transcurso del año, pero aquí también la vivimos, ¿no? En otras cosas, por ejemplo, en los trabajos que se pueden llegar a conseguir, en Gaza, durante el tiempo que estaba el gobierno de Hamas, había todavía más persecución y animosidad contra los cristianos. Entonces, por eso la asociación, y permita que yo me meta este tema aquí sin que me hayas hecho una pregunta, pero la asociación de la Iglesia Católica, que se llama Ayuda a la Iglesia Necesitada, ACN, por su nombre en inglés, está haciendo lo que se llama la Semana Roja, Red Week, en la cual buscamos de difundir la conciencia de la persecución religiosa en todo el mundo, sí, sobre todo a los cristianos. Permítanos, que tenemos pregunta precisamente desde Jerusalén. Adelante, Eddie. Sacerdote, le quiero preguntar, aquí en Israel hay coexistencia entre distintas religiones. En universidades se estudian judíos, árabes, musulmanes y también cristianos en distintas zonas. Quiero saber cuál es la coexistencia, cómo es la coexistencia dentro de Belén. ¿Hay ese tipo de herramientas, de posibilidades de estudiar, de capacitarse y de trabajar? Sí, ciertamente que las hay. Tanto en Israel como en Belén, ¿no? Como en Palestina. Por ejemplo, en Belén hay una universidad católica que se llama la Universidad de Belén, que la atienden los hermanos de La Salle, y es una universidad que la mayoría de sus alumnos son musulmanes, ¿no? Entonces, en los colegios, la mayoría de los colegios católicos, es más, todos los colegios católicos reciben abiertamente a alumnos musulmanes. Entonces, ciertamente de parte de la Iglesia se busca que haya siempre una convivencia y que todos puedan beneficiarse de los servicios de la Iglesia. Ahora, obviamente, en lo que es la Cisjordania, especialmente en Belén, no vas a encontrar judíos, ¿no? Belén es una zona, se llama la zona A de Palestina, que se refiere a esas regiones donde solamente viven palestinos y la entrada a los israelíes está prohibida. Entonces sí hay convivencia ciertamente, pero a la misma vez hay una persecución quizás escondida, menos visible, que también sucede. Claro. Padre, sobre los niños con los que usted trabaja todos los días, ¿cómo le explica usted a ellos lo que viven no solo en Cisjordania y con los asentamientos israelíes, sino cómo le explica lo que viven sus hermanos palestinos en Gaza? ¿Cómo les dice eso? Pues mira, la verdad es que nuestros niños
como tienen necesidades especiales, en cierto modo sufren mucho menos que nosotros. O sea, ellos realmente no pueden, muchos de ellos no pueden comprender estas cosas. De hecho, la mayoría, por ejemplo, ni siquiera puede hablar. Entonces, pero los que sí pueden, y hay pocos que sí entienden algo, nosotros obviamente pues no entramos en esos temas tan pesados, aparte porque no llegarían a entenderlo, digamos, hablan, pero cosas así tan de noticias y todo, pero ellos sí, por ejemplo, sufren cuando vemos ataques, no por ejemplo, el día que atacó Irán a Israel, nosotros veíamos los misiles en el cielo, ¿no? Y los veíamos pasar y veíamos cómo un misil se chocaba con otro y explotaban en el cielo. Y eso obviamente causa mucho miedo. Escuchamos las explosiones, los bajamos a todos los niños al basement, que es la zona más segura, y de ahí, bueno, nos ponemos a rezar, les decimos que todo está bien, ellos preguntan qué está pasando. A veces piensan que de pronto no sé que es una fiesta o algo, pero nosotros los tratamos de mantener tranquilos y calmados y no les podemos realmente decir mucho, porque aparte de que no lo entenderían, tampoco, digamos, les conviene, mejor dejarlos en esa santa inocencia. Sí, padre, le pregunto desde Roma. El Papa Francisco todas las tardes telefonea a la parroquia de Gaza, habla con su cohermano, el padre Romanelli. ¿A ustedes les ha llamado el Papa Francisco, a ustedes en Belén? ¿Y cómo les apoya la Iglesia desde el Vaticano y la Iglesia Madre de Jerusalén? ¿Les ha llamado el Papa? Pues mira, a nosotros aquí en Belén no nos ha llamado el Papa. Con buena razón, como te digo, Belén realmente ha sido el lugar quizás más seguro de toda la Cisjordania desde que empezó este conflicto. Gracias a Dios, en parte a mi modo de ver personalmente, porque es una zona donde hay una gran población de cristianos y los cristianos en Palestina siempre han sido gente pacífica por lo general. Entonces, justamente al no haber tantos militantes palestinos, el ejército israelí no ve tanta necesidad, digamos, de estar entrando siempre para hacer, digamos, para rondas y todo, ¿no? Pero bueno, de todos modos, la ayuda que da el Papa, ¿no? Con su presencia, con sus llamadas, con sus oraciones y también económicamente a la parroquia en Gaza, que es el lugar que más está sufriendo, para nosotros es muy valioso. Y en definitiva, con eso solo ya nos está ayudando a nosotros, nos está dando ánimo y nos está haciendo ver su cercanía a los que más sufren. Y eso hace que nosotros también queramos ayudarlos y nos estemos unidos en las oraciones. Entonces es un signo de paternidad de parte del Santo Padre. Gonzalo Arboleda, sacerdote en Belén, Cisjordania, gracias por estar con nosotros en la W y lo mejor para los niños palestinos. Encantado, Dios los bendiga y que tengan un feliz día.